nos gustaría darle la bienvenida a la segunda reunión de mujeres en nuestra serie Mujer Virtuosa. Esta noche vamos a estudiar Tito 2, 3 a 5. Tito 2, 3 a 5. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias por este tiempo, Señor Dios, que nos ha dado a conocer más sobre las mujeres bíblicas que nos ha llamado. Oro para que obres nuestros corazones y mentes para escuchar tu palabra con claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás más que en cualquier otro momento de la historia, las mujeres de hoy necesitamos una comprensión clara de cómo debemos amar a nuestros esposos. De hecho, el feminismo evangélico ha llegado a tal confusión que la idea misma de roles dentro de un matrimonio a amar bíblicamente a tu esposo es ofensiva para algunos. Sienten que de alguna manera pierden su identidad y su libertad si siguen algún tipo de estándar anticuado del patriarcado donde el hombre es la cabeza. Muchos creen que establecer un hogar con roles bíblicos promueve el dominio masculino. Sin embargo, la Biblia da una explicación clara de qué es lo opuesto a esto. Nuestros estándares deben basarse en lo que Dios dice en su palabra y no en lo que el mundo nos dice que es verdad. Aquí en Tito 2, 3 a 5, Pablo les está dando a las mujeres en claro entendimiento de cómo debería ser una mujer reverente. No es calumniadora ni adicta a mucho vino. Enseña lo bíblico, ama a su esposo y a sus hijos, sobria, pura, ocupada en el hogar, amable y sumisa. Esta noche estudiaremos más específico el versículo 4. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Amar a tu esposo en la parte superior de la lista de lo que Tito 2 instruye a las mujeres mayores, maduras y reverentes a enseñar a los jóvenes. Esta es una forma vital en que las mujeres casadas y las madres vivan su compromiso con la sana doctrina. Así adornan el Evangelio en su papel de mujer. Primero, Pablo instruye a la mujer a entrenar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. El entrenamiento es el proceso de guiar a una persona a través de la práctica y la instrucción. No necesitamos entrenamiento para algo que ya dominamos. Ya por lo que podemos concluir de este pasaje, de amar al esposo según las expectativas de Dios, no es algo natural. Debido a nuestra naturaleza,
naturaleza pecaminosa, el deseo de tener siempre nuestro propio camino y autoridad, con poco o ninguna consideración por los demás. Es algo natural. En Génesis 3:17, Génesis 3:16, a la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Tendemos a ser egoístas, a dar lo que queremos para nosotras mismas. Por ejemplo, mis abuelos estuvieron casados durante 50 años antes de fallecer. Cada Navidad mi abuelo le regalaba a mi abuela una herramienta nueva. Entonces mi abuela le regalaba un hermoso collar a mi abuelo. Se darían regalos unos a otros en función de lo que quisieron personalmente para ellos. ¿Con qué frecuencia damos o demostramos amor hacia los demás basándonos en lo que queremos y no en las necesidades bíblicas de la otra persona? Amar de la manera en que somos llamados a amar es estar dispuestos a trabajar diligentemente contra nuestras tendencias pecaminosas, naturales, con la ayuda del Espíritu Santo y la instrucción de la palabra de Dios. Este amor requiere trabajo y paciencia. No debemos dar lo que deseamos personalmente o como creemos que debemos amar, sino amar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cómo es el amor bíblico? Estudiemos ahora el significado del amor. Pero en primer lugar, tengamos en cuenta que este tipo de formación específica no es solo para mujeres casadas. Es un regalo para aquellos que están pensando en casarse en el futuro, recibir información de mujeres que han navegado con éxito a través de su propio matrimonio. Incluso aquellos que planean no casarse nunca o que aún no se han casado pueden aprender cómo desarrollar relaciones apropiadas con los hombres y cómo bendecir y apoyar los matrimonios de sus amigos y familiares. Ahora mi primer punto es significado del amor. Significado del amor. ¿Cómo podríamos demostrar amor hacia otros, nuestros esposos y hijos, si no entendemos qué es el amor bíblico? Estamos viviendo en una época en la que la palabra amor a menudo se malinterpreta o se aplica falsamente. El amor moderno nos dirá que el amor es un sentimiento, un deseo o una atracción. Sin embargo, las Escrituras nos dicen algo diferente. Primero, permanecer solo en Él. 2, es sacrificial. 3, es veraz. Y 4, una decisión consciente de actuar. Primero, permanecer solo en Él. Una cosa que se requiere para crecer a la semejanza de Cristo es que Dios merece el primer lugar en nuestros corazones. Él es nuestro primer amor.
Juan 15, 9 a 10. Juan 15, 9 a 10. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer significa absorber, soportar. Una mujer que permanece literalmente absorberá la palabra de Dios. Permanecerá fiel sin importar el costo. Soportará por el resto de su vida. La mujer que es reverente en su comportamiento está apasionadamente enamorada en su Salvador. Su reverencia o comportamiento temorosa de Dios fluye de un corazón por su Padre. 2 es sacrificial. Jesús comienza a aclarar cómo es permanecer en su amor. Amor significa amar a los demás como Jesús nos ha amado. Particularmente al dar la vida por nuestros amigos. Juan 15, 12 a 13. Juan 15, 12 a 13. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Nuestro Salvador hace referencia aquí a su muerte expiatoria en la cruz que aparta la ira de Dios. Ninguno de nosotros podría ser el sacrificio sin mancha enviada para salvar a los pecadores. No podríamos dar nuestra vida de la misma manera que Jesús. Él fue el ejemplo perfecto de lo que significa dar nuestras vidas. No podemos amar a los demás como Jesús nos ha amado en la expiación de nuestro pecado. Sin embargo, hay otras formas en las que podemos imitar el amor de Cristo. Por ejemplo, Cristo nos amó tanto que estuvo dispuesto a dejar su lugar de gloria con el Padre para pagar por nuestros pecados en la cruz. Podemos elegir servir a los demás como lo hizo Jesús. Podemos dedicar nuestra vida al servicio de los demás, ayudando incluso a aquellos que parecen menos merecedores de nuestra ayuda y dirigiéndolos a Cristo. Eso incluye a nuestros esposos y hijos. Nuestros esposos deben ser nuestros amigos más cercanos, por lo que debemos dar nuestras vidas por ellos todos los días, incluso cuando sentimos que no lo merecen. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino a esta tierra para servir y luego dar su vida. El amor cristiano es costoso y busca formas de darse a los demás. Todos los días hay pequeñas formas en que podemos sacrificar algunos de nuestros derechos y privilegios para amar a los demás bíblicamente, especialmente a los que están en el cuerpo de Cristo. Debemos servir a los demás con amor. 3 es veraz. Es veraz. Una mujer
y está en comunicación continua con el Señor. Salmo 42, 1 a 2. Salmo 42, 1 a 2. Como el ciervo anhela las corrientes de aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Por lo tanto, ella mantiene el amor a Dios a través de las disciplinas de la piedad. Su alma anhela a su Padre Celestial. 4. Es una decisión consciente de actuar. Es una decisión consciente de actuar. Amar a los demás, a tu esposo, a tus hijos, es un mandamiento para los verdaderos creyentes que no debe tomarse a la ligera. Ya sea que tu esposo o tus hijos sean creyentes o no, el mandato sigue siendo el mismo: amarnos. 1 Corintios 13, 4 a 7. 1 Corintios 13, 4 a 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nuestras acciones y cómo tratamos a los demás demostrarán dónde está nuestro verdadero primer amor. Si aplicamos estos ejemplos de amor bíblica hacia nuestro Padre Celestial en nuestras vidas, entonces ese amor va a fluir naturalmente hacia aquellos que nos rodean, específicamente a nuestros esposos y hijos. Segundo punto, amar a tu esposo. Amar a tu esposo. El matrimonio es un pacto sagrado entre un hombre y una mujer diseñado para demostrar el Evangelio al mundo y el carácter de Dios y la fidelidad a su palabra. Así como la Biblia es la historia del esposo celestial, que es Jesús, buscando fielmente a su esposa elegida, que es la iglesia, y manteniéndose fiel a ella. El matrimonio humano es una historia destinada a traer a las personas hacia el Evangelio, mostrándoles el amor de Dios. Dios, a través de dos individuos imperfectos cuyas vidas se vuelven una en Él y que se dedican el uno al otro para bien o para mal. En última instancia, el matrimonio es mucho más que el romance, la pasión y el descubrimiento de una alma gemela. Se trata de hacer un pacto de compromiso, de amarse uno al otro. Con la guía de Dios a través del Espíritu Santo y la palabra, podemos aprender a amar bíblicamente. Se trata de representar la gracia de Dios a nuestros esposos, así como a otros que observan tu devoción en acción. Se trata de mostrar la doctrina de Cristo, dando al mundo una imagen de amar
que nunca falla. Veamos ahora un ejemplo de una esposa en la Biblia que se amaba a sí misma y sus propias ambiciones más que a las de su esposo. Cuando pensamos en el nombre Jezabel, no se nos ocurre nada bueno. Era una mujer extranjera, hija de Etbaal, rey de Sidón. Ella era una mujer pagana y su esposo judío, el rey Acab, adoraba dioses extranjeros. Juntos como esposo y esposa destruyeron y torturaron a muchos de los hijos de Dios. Eligieron una vida perversa y usaron su poder solo para su beneficio. Algunos de la lista de crímenes de Jezebel incluyeron matar a los profetas de Dios, llevar la adoración a Baal a Israel, hacer que mataran a un vecino porque su esposo quería su viña, y por último emitió una sentencia de muerte para el profeta de Dios, Elías. Ella era el peor de lo peor. A menudo nos comparamos con los demás pensando, bueno, eso no soy yo, así que me va bastante bien. Jezebel masacró a los profetas de Dios. ¿Alguna vez has matado a alguien con tu lengua? Santiago 3, 8 a 9. Santiago 3, 8 a 9. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. O peor aún, masacraste a tu esposo con tus palabras delante de él o a su espalda. Dios nos llama a hablar en amor hacia nuestros esposos y a los que nos rodean. 1 Timoteo 3:11 dice, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Cuando comienzas a sentir que tu esposo te está quitando las cosas que deseas desesperadamente, como una carrera, riqueza, ropa costosa, una casa grande o incluso una posición alta, comienzas a amargarte o a usar tu lengua para asesinar su carácter. Si ha cometido un pecado contra ti, usas palabras duras y implacables, llenas de disgusto e incluso de odio para castigarlo por su maldad. Jezebel trajo la adoración de ídolos a la tierra de su esposo y asumió una responsabilidad que no era suya. ¿Qué ídolos estás adorando que te impidan amarlo bien? Las esposas pueden adorar sus carreras, hijos, educación y dinero por encima de amar o servir a sus maridos. No estoy diciendo que trabajar o tener una educación sea pecaminosa. Sin embargo, cuando amamos esas cosas más que a Dios o a nuestros esposos, eso se llama idolatría. Hizo matar a un vecino porque su marido quería su viña. Su esposo quería algo que pertenecía a otra
persona. Ella estaba dispuesto a pecar para complacerlo y hacer avanzar su reino. Generaciones tras generaciones, las esposas han hecho todo lo posible en secreto para mejorar la carrera o el estatus de sus maridos dentro de la sociedad o incluso de la iglesia. Y por último, emitió una sentencia de muerte para el profeta de Elías. Simplemente, señoras, los chismes y las calumnias pueden conducir rápidamente a la persecución de un hermano o hermano en Cristo. Lamentablemente, nuestros esposos sufren mucho por nuestra persecución hacia los demás. Proverbios 14:1. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. Con nuestras palabras y acciones podemos derribar rápidamente una casa. Nuestro desamor y indiferencia pueden llevar una casa a la destrucción. ¿Cómo se ve nuestro desamor o indiferencia dentro del hogar? A menudo, cuando aconsejo a una esposa que tiene problemas matrimoniales, lo hago la pregunta sencilla: ¿lo amas? La respuesta es generalmente sí. Pero luego pregunto: ¿lo respetas? En general, la respuesta es no. No podemos decir que lo amamos, pero no lo respetamos. Respeto significa admirar, estimar o considerar. Significa reconocer el valor de una persona. Necesitamos reconocer que nuestros esposos fueron hechos a la imagen de Cristo. Ese es nuestro mérito y valor. Amar bien a nuestros esposos hace más honra a Cristo y hace atractivo el Evangelio que todas nuestras otras palabras y acciones combinadas. Necesitamos entender que podemos colocar rápidamente una sentencia de muerte a nuestros propios hogares. Pero Dios cuenta nuestros días, incluso a los días de esta mala mujer Jezabel. Dios ungió a Ehud como rey sobre Israel con el único propósito de eliminar la línea familiar de Acab y Jezabel. Dios incluso dijo: a los perros se comerán a Jezabel y nadie le enterará. Debido a sus acciones y falta de amor, destruyó a su familia. Creemos que somos mejores, que nunca podríamos ser como Jezabel. Esposas, no somos diferentes. Vivir por gracia sucede cuando la palabra de Dios nos transforma continuamente. Dios conoce lo peor de ti y todavía te abraza con amor. Su gracia nos libra para humillarnos ante nuestros esposos, admitir nuestros pecados y fracasos y pedir perdón cuando pecamos. Vivimos por gracia mientras soportamos pacientemente los fracasos y las ofensas de los demás, negándonos a tomar represalias o a guardar rencor. 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8 dice: sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud
de pecados. Tercer punto, amar a tus hijos. Amar a tus hijos. Tenemos un llamado muy vital como madres. No importa si eres madre biológica, madrastra, madre adoptiva o madre espiritual dentro de la iglesia. Tito 2 nos recuerda que debemos amar bien a nuestros hijos. Estamos seguros de que sus esfuerzos por criar hijos para su gloria no serán en vano. Dios ve nuestros corazones, acciones y escucha nuestras oraciones. Pablo instruyó a las ancianas a enseñar a los jóvenes a amar a sus esposos y hijos. Mujer mayor, es posible que sus días más difíciles como madre hayan quedado detrás, pero tu trabajo aún no ha terminado. Detrás de ti hay algunas mamás jóvenes cansadas que te necesitan. Necesitan tu voz de aliento, llamándolas a continuar. Necesitan tu sabiduría. Necesitan tu tiempo para guiarlas suavemente sobre cómo disciplinar a sus hijos. Necesitan tus manos para sostener a un bebé que llora. Necesitan ser testigos de tu amor por Jesús. Eso los inspirará a amar a Dios primero durante los días ocupados, llenos de pruebas. 1 Tesalonicenses 1, 7, 1 Tesalonicenses 1, 7. Dice, más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Las mujeres tienen la increíble habilidad de realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Yo recuerdo cuando mis hijos eran muy pequeños. Mi hijo mayor estaba aprendiendo a usar el baño solo y mi hijo menor tenía unos meses de edad y estaba amamantando. Las madres podemos amamantar a nuestros bebés y al mismo tiempo ayudar a otro niño a usar el baño mientras el almuerzo está cocinando en la estufa. Amén. Durante el caos de los días ocupados, las madres aún podemos ser amables. Dios colocó esta habilidad divina dentro de nosotros para cuidar, amar y ser amables. Las mujeres somos dadoras de vida y también llamados a darnos vida las unas a los otros. Ningún hombre en esta tierra puede dar a luz a un niño. Ese es un gran regalo solo para mujeres. El feminismo evangélico dice que el mundo tiene más cosas que ofrecer. Las mujeres dentro de la iglesia elegirán su carrera en lugar de criar a sus hijos. Te han dicho y aceptado la mentira de ese mundo, de que los niños te quitarán tu identidad y tu libertad. Pero primero, la Biblia dice que nuestra identidad debe estar principalmente en Cristo. Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra
los creó. 2. Nuestra vida no nos pertenece. Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. No puedes seguir creyendo la mentira de que los niños son una carga, porque son un regalo precioso del Señor. Salmo 123, Salmo 127:3. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Fuimos criados con un propósito divino. Sin embargo, muchas mujeres aún rechazan este llamado. Mamás jóvenes, cuando los días parecen tan difíciles, pueden encontrar fuerza, valor y sabiduría al caminar junto con otras mujeres de ideas afines. A medida que las mujeres mayores capaciten y animan a las mujeres más jóvenes, la próxima generación va a experimentar la belleza del amor de Cristo. Veamos ahora un ejemplo de una madre fuerte en la Biblia que a menudo se pasa por alto. Ella es la madre que soportó. Agar era una esclava egipcia y sierva de Sara, la esposa de Abraham. Ella no tenía mucho que decir sobre nada, y especialmente no en convertirse en la esposa de Abraham. Aunque su estado cambió, todavía era secundaria a Sara. Una vez que Agar quedó embarazada del hijo de Abraham, se desarrolló una ruptura entre ella y Sara. Después de recibir malos tratos de Sara, Agar huyó hacia su tierra natal. Es importante notar la actitud de Agar mientras esto sucede. Se le describe como alguien que actúa irrespetuosamente con su alma y hizo que otras mujeres nobles también le faltaran el respeto a Sara. No le gustaba lo que le estaba pasando a ella ni a su hijo, por lo que buscó su venganza con su lengua. Sin embargo, se encontró con el ángel del Señor que le dijo que regresará. Él también le prometió una descendencia numerosa a través de su hijo, a quien llamaría Ismael. Más tarde, Agar y Ismael fueron enviados al desierto, donde ella creía que ambos iban a morir. Pero Dios es fiel y le mostró un pozo. Génesis 21, vamos a leer juntos una parte de esta historia. Génesis 21, 15 a 20. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente al alzo, y su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber
al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Me gustaría señalar en el versículo 19 el orden del viaje de Agar. Primero Dios le abrió los ojos. Ella vio y fue y llenó, y después sirvió a su hijo. Agar pensó que lograría escapar de su miseria, pero Dios la llamó a volver a ella. Ella obedeció y Él la bendijo a ella y a su hijo, tal como prometió que lo haría. Las madres debemos enseñar a nuestros hijos el camino de la Biblia. Debemos criar a nuestros hijos con el amor de Cristo. Disciplinarlos con cuidado y sabiduría y educarlos en el camino que deben seguir. Ismael observó cómo su madre oraba y obedecía los mandamientos de Dios. Y Dios mandó a todo a Israel en Deuteronomio 6, 5 a 7. Deuteronomio 6, 5 a 7. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andas por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantas. Incluso en las circunstancias más difíciles, Agar fue fiel y obediente. Aunque empezó mal, terminó bien. Ahora bien, las que tenemos hijas, ¿cómo les enseñaremos a amar y obedecer a sus futuros esposos? Modelándoles esto en la forma en que amamos y obedecemos a nuestros esposos. Nuestro ejemplo será una gran influencia en sus vidas para siempre. Es mucho más fácil para las mujeres amar y obedecer a su esposo si ven a sus propias madres haciendo eso con sus padres. Si su madre discute y pelea con su padre, lo más probable es que ella discuta y pelea con su propio esposo. Ella necesita vernos estudiando la palabra y orando de rodillas. Somos su ejemplo a seguir. Una mujer reverente mantendrá el amor por Dios, su esposo y a sus hijos a través de la disciplina de la santidad. Verá su vida a través de la palabra de Dios y comprenderá que incluso las rutinas ordinarias de la vida son importantes para él. Su estilo de vida demostrará a los demás dónde están realmente sus prioridades. Mírala caminar a través de su día para ver lo que está cerca de su corazón. Su vida gira en torno a cosas que son importantes para Dios. La mujer que es reverente en su comportamiento constantemente pasa tiempo estudiando la palabra de Dios. Es su fuente de verdad. Permanecer en comunión con el Padre a través de la oración y la devoción. Ella entiende que la palabra de Dios es la base para comprender el carácter de Dios, su voluntad y lo que le agrada. Ahora,
ese vaso, ese agua significa el amor de Dios. Si el amor de Dios es su primer amor, si Dios es su primer amor y estás lleno del amor de Dios, ese amor va a fluir de ti a los demás. Pero sabes, hay una palabra, hay un problema, hay un gran problema. Decimos, no quiero ir a la iglesia porque estoy cansada. No quiero estudiar la palabra de Dios porque es aburrido. No quiero servir a mi esposo porque no lo merece mi amor. No quiero servir, instruir a nuestros hijos porque no se comportan bien o porque somos cansados. No queremos dejar durmiendo con un hombre que no es su esposo. No queremos dejar nuestro trabajo con nuestros familiares porque nos gustaríamos nuestros trabajos, ¿no? La lista es infinita, que las cosas que amamos más que Dios. Amamos nosotras mismas más que Dios, más que nuestros esposos y hijos. Las cosas están afuera. No queremos dejarlo. Y después hay un problema. Somos vacíos. Entonces corremos hacia nuestros pastores, las ancianas en la iglesia, y estamos llorando. Soy vacía y no sé por qué. No sé por qué soy vacía. Y para nosotros es obvio. Porque en Apocalipsis 2:4 dice, olvidaste su primer amor. Entonces, si tú eres como Jezabel o Agar, pide perdón. Primero a Dios y después a sus esposos y hijos. Y después, con el Espíritu Santo, con la salvación, con la oración, con la palabra de Dios, podemos ser llenos de amor que va a fluir a nuestros esposos y hijos, que no va a parar, porque siempre estamos con Él. Y ese amor va a fluir de nosotros. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por su palabra. Eres bueno, perfecto y santo. Tu palabra es una lámpara para nuestros pies. Oro para las mujeres que están aquí esta noche, que las guiarían a su palabra. Oro para que amemos a nuestros esposos y hijos bien, para su gloria y su honor, y que las mujeres reverentes enseñarían bien. En tu precioso y santo nombre. Amén. Amén.